Yo quería hoy día hablar acerca del discipulado, el perdón y la restitución de Onésimo. Onésimo es conocido, algunos no saben quién es Onésimo y está ahí, pero hay que buscarlo un poquito más. Onésimo está escondido en el libro de Filemón, también está inserto en el libro de Colosenses. Es la historia de un esclavo fugitivo. Ayer hablábamos de Juan Marcos, el misionero fugitivo, aquel hombre que dejó todo por arrancarse a los brazos de su madre porque le dio miedo subirse a un barco y tener que enfrentar a Panfilia. No es que se haya decepcionado ni desmoronado, pero no era su viaje aún, no estaba preparado, creyó que estaba listo para algo a lo que Dios aún, no es que no lo quisiera, pero era algo que él no iba a poder hacer. No es llegar y subirse a un barco y decir vamos a predicarle al Señor. En Panfilia dijo yo no doy más, me rindo, nos vemos. Pablo se enoja tanto, hermano, que no quiere volver nuevamente con Juan Marcos y se lo entrega a Bernabé. Lo que quieras con él, yo me llevo a Silas. Bernabé va con el viaje misionero con Juan Marcos y luego tienen que venir a entregar el reporte. Y uno dice, ¿Dios usó a Juan Marcos y a Bernabé? Sí, por supuesto que sí. Así como usó a Pablo y Silas. Uno dice, pero es que Pablo se fue enojado, ¿no? Pablo se fue con lo que él era su llamado. Él era un hombre más rudo, un hombre más de carácter. No quiere decir que Dios no haya usado ni a Bernabé con Juan Marcos ni a Pablo con Silas, todo lo contrario, hemos visto las lindas historias que vivieron, pero tuvieron su enfrentón, tuvieron su disputa. Como seres humanos todos vamos a tener a veces disputas, pero ahí está la diferenciación entre irarse y juntar rabia, que es muy distinto. Creo que el hombre es muy malo para eso. Es muy raro, no digo que es imposible, pero es muy raro que un hombre discuta con otro hombre y les dure meses. El hombre tiene esa capacidad que pelea, hermano, y a los 2-3 días, como mucho, ya se olvida eso. A lo contrario de una dos mujeres que se enfrenten, hermano, no se pueden hablar en años perfectamente. Puede secarse el sol y ellas van a seguir igual de rencorosas. La mujer junta, es más buena para juntar rencor que el hombre. Y eso es así, hermano, ve a un hombre discutiendo con otro, le dura un rato, después usted los ve juntos y dice, ¿cómo lo hacen? Que el hombre olvida más rápido. La mujer junta esa rabia profunda, hermano. Hay mujeres que están de abuela y todavía odian y se acuerdan de cada detalle, pero de cada detalle. Usted me dirá, bueno, eso es horrendamente malo, por eso que la mujer es más dada a ser depresiva que el hombre. Usted me dirá, hermano Elías es machista, no tiene nada que ver con machismo, es la realidad. Entonces vamos a entrar en la historia de lo que es Onésimo. Onésimo el esclavo que huye, Onésimo el esclavo que abandona a Filemón. Filemón era un predicador de renombre en la iglesia de Colosa, en la iglesia donde él estaba, un colosense, un hombre que Dios había usado y que este esclavo huye de una forma en que nadie hubiese querido y nadie hubiese esperado. Pero ahí es cuando Pablo habla y dice, parafraseando acerca de lo que es el beneplácito divino, lo que Dios quiere, lo que Dios a veces nos pide de nosotros y lo que no nos gusta dar y lo que damos. ¿A qué más tenemos? Dalila Pérez, Dios le bendiga, hermano Elías. Pido que me ayuden a orar por mi hermana Oralia Pérez, que se encuentre delicada de salud. Amén. Vamos a orar al tiro. Dios mío, Señor, Padre eterno, te pedimos por cada petición de oración que nos llega, Dios mío. Tú conoces el corazón de cada una de ellas, Dios mío. Tú conoces los puntos altos, bajos de nuestra vida. Tú conoces cuando estamos bien, Señor. Tú nos conoces cuando estamos mal, Señor eterno. Tú conoces nuestro despertar, nuestro levantar. Tú disciernes nuestros pensamientos, Señor. Tú ves lo que el hombre no ve, Dios mío, y es por eso que en esta mañana te pedimos tu ayuda, te pedimos tu misericordia, tu gracia, Dios mío. Dame esa maestría, Dios mío, divina para poder enseñar, Dios mío. Dame esa unción, ayúdame a ordenar las ideas, Dios mío. No es fácil predicar detrás de una radio, Dios mío. Te pedimos que cada palabra que digamos pueda ser ungida, Dios mío, pueda ser correspondida, pueda llegar a cada vida, a cada corazón, Señor, sabiendo que nada es el que siembra y el que riega, porque el que da el crecimiento eres tú, Dios mío. Yo te doy muchas gracias, Señor, y pido tu unción, bendito Dios, en el nombre de Dios Padre, Hijo y tu Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga grandemente entonces a los hermanos que nos sintonizan, nos ven, se van añadiendo. La Biblia entonces habla de un tal Onésimo, no Onesífero, que fue otro que visitó a Pablo. A veces, mire, usted ha tenido todo este tiempo, hermano, para leer esta historia. Si usted no la ha leído ahora cuando levanten la cuarentena, créame, usted ya no lo va a leer. Usted no lo va a leer. Si usted no lo leyó ahora, usted ya no lo va a leer. Hay gente que, lo digo siempre, buscaba y decía, Dios mío, ¿cuándo va a haber un tiempo para poder buscar? Este fue el tiempo.
Y a algunos de lo único que se llenaron fue de Netflix. Y no digo que usted no pueda ver tele, que usted haya estado, no. Si eso no es pecado, hermano. El pecado está en lo que yo veo y cuando me atrapa y me domina y me vuelvo un cinéfilo. Te dirá, ¿qué es un cinéfilo? Un amante del cine. Hay gente que es cinéfila, hermano, que se levanta y vive para ver tele. La hermana Maggie Rivera, buenos días, hermano Elías, que Dios os bendiga grandemente hoy y siempre. Tenemos entonces a Onésimo, el esclavo fugitivo. Este hombre huye de su amo Filemón. Filemón es un hombre cristiano y como tal ha cambiado la forma de tratar a su esclavo. Ahora es un hombre de renombre en la iglesia de Colosa, un hombre que algunos creen estaba a cargo de una iglesia en Colosa que Pablo había dejado, había sido formado por Pablo. Y este siervo Onésimo sabía quién era Pablo, sabía quién era este predicador y huye, como todo fugitivo humano huía en ese tiempo, todos los esclavos. ¿A dónde huían? A Roma, a la tierra del libre, a esconderse entre las multitudes. Era muy común, mire, siempre ha sido muy común el arrancar de la esclavitud. Hay mucha gente que huye, muchos viven huyendo. El huir es algo innato del hombre, arrancarse por la ventana, por el techo, por la puerta de atrás, por los subterráneos. Hay mucha gente que se va así. Antes no era así, antes la gente daba la cara, antes la gente decía me voy, no se iban con amenazas, se iban. ¿Sabes? Eso es lo que yo valoro a veces de los viejitos pentecostales. Y ni siquiera voy a decir pentecostal. La gente de antes. La gente de antes era honorable. Si se iban, se iban. Abuelitos, hermanos que eran hombres, que se iban nomás. Y se iban piolas, se iban como hombres. Hoy en día, hermanos, estamos llenos de puras gallinas, llenos de puros poco hombres, que se van y que hoy usted no les puede decir nada, hermano. Porque ahora te acusan a la tele. Antes se arreglaban los problemas entre uno, hermano. Ahora no, ahora te acusan a la tele. Van a llamar a los matinales. El pastor me dijo feo. El pastor me dijo que yo no subía bien los volúmenes. Así, hermano, mujeres y hombres. No sé cuándo el evangelio llegó a eso, en que va a acusar a la tele. A eso hemos llegado, a eso nos redujimos. Andar llevando nuestros problemas a gente impía, a gente que lo único que quiere es denostar más el evangelio, y usted en su rabia, en su picada, no haya nada mejor que ir a acusar a la tele. A eso llegamos, hermano. Los días me tocó ver un pastor también, ¿qué le pasó por hacer reuniones? Los mismos hermanos acusando, y ¿sabes? Son puras conjeturas humanas. Es que le vi un auto, pero era de él, no sé, pero algo pasó ahí, y la tele, y por culpa a veces de gente tan cagüinera, hermano, gente tan zapa, iba a decir, no, pero gente desleal, hermano. Gente picada. Antes usted, mire, un abuelito, usted le cuenta eso, un pentecostal de antes, y para usted no ha nacido, usted no sabe nada del evangelio. Y las cosas cuando se han arreglado así, siempre la ropa sucia se lava en casa, hermano. ¿Qué le interesa un matinal? ¿Qué le interesa la televisión? Pero hoy nos hemos vuelto así. Onésimo es uno que huye. Onésimo es uno que se aburrió de ser un esclavo. Ya no quiere ser más esclavo, ya quiere huir. Y de paso, todo lleva a que se llevó algo de Filemón. Cuando dice, le robó dinero, le robó cosas importantes para poder comenzar su nueva vida en Roma. Y huye. Y este hombre va y llega a la ciudad de Roma. Y se entera dónde está Pablo. Y cuando ve a Pablo, ¿sabes? Se convierte. Algunos dicen el beneplácito. Le llaman a esta historia, junto con la de Juan Marco, el beneplácito divino. De cómo Dios puede transformar el corazón de fugitivos, el corazón de hombres inservibles, el corazón de uno que huye del ministerio, huye del campo misionero, y de uno que huye de su amo. Dos fugitivos. Bendiciones, mi hermano Elías, que el Señor lo bendiga en esta mañana y lo use para la gloria de Dios. Y seguir orando por el pueblo de Dios. Amén, mi hermano Hernán. Y tenemos esto que llega a la ciudad de Roma. Y dice esto está en el libro de Colosenses. Esto está en el libro de Colosenses 4, finalizando ya la carta. Dice el versículo 7, todos mis negocios os hará saber Títico. Títico era el encargado que él tenía. Títico, dice, hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor. Dice, por lo visto este hermano estaba con Pablo en Roma, al menos por un periodo de tiempo, a quien os envío a este mismo. Dice, al parecer Títico ya se había ido
de Roma para ir a Colosas a entregar la carta a Filemón. Tenemos que entender que cuando Pablo está hablando esto en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 7, es lo que posteriormente llega a manos de Filemón como la epístola de Filemón, que tiene tan solo un capítulo. Espero que usted pueda entender esto. Dice, a quien os he enviado en este mismo momento para que entienda vuestra condición y consuele vuestros corazones. Dice el comentario, las noticias acerca del apóstol que Tíquico llevaría, además se le encargaron 3 epístolas, las de Efesios, las de Colosenses y la nota a Filemón. Esto era lo que llevaba Tíquico. Dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, el cual es de ustedes. Dice, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, el que se llama el justo, los cuales son de la circuncisión, eran judíos. Dice, estos solo son los que me ayudan en el reino de Dios y me han sido de consuelo. Os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito por vosotros en oraciones para que estén firmes, perfectos y cumpliendo en todo lo que Dios quiere. Mira, aquí está Pablo escribiendo y finalmente dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Esta es una de las penúltima, antes de la despedida de Pablo. Este libro de Colosenses y luego en el libro de Timoteo, la salutación final, ya son los últimos momentos en la vida de Pablo. Mira aquí los que nombra. Dice, está Onésimo, está Aristarco, compañero de prisión, está Juan Marcos. Mírense los personajes que están con Pablo. Estos son los que, está el fugitivo, está el esclavo fugitivo y está el misionero fugitivo. Dice, más encima dice, y está Jesús llamado el justo, los cuales son de la circuncisión, refiriéndose a que era judío, Jesús el justo. Dice, os saluda Epafras, el cual es de vosotros siervo de Cristo. Y finalizando dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ese hombre Demas, cuando nosotros leíamos ayer la palabra del Señor en Timoteo, dice, y Demas me ha desamparado, y se ha ido al mundo, y se fue tras Colosas. Este hombre Demas estaba bien con Pablo, pero llegó un momento en que el humo se le subió a la cabeza. Y dice, tras la vanagloria del mundo. Este hombre literalmente hablan de un descarrío, se desvió del camino al punto que le dijo, Pablo, nos vemos. Había mucha, ¿cómo se llama?, incertidumbre acerca de la vida de Pablo. Algunos decían, Dios no puede haber usado a Pablo. Pablo no es de Dios. Dice, pero ¿por qué Pablo no es de Dios? ¿Sabe cuál era el concepto que tenían de Pablo? Porque los hombres de Dios no están presos. Porque los hombres de Dios no sufren. Y Pablo ha sufrido mucho. Para muchos Pablo había pasado a ser un ejemplo de lo que era un sufrimiento de alguien que no estaba en la voluntad de Dios porque le pasaban cosas malas. Y a veces lo mismo pasa, gente huye de situaciones cuando la gente está muy enferma, está pasando cosas y dice, no, este es Yuyín, este es Yeta, me va a pegar la mala suerte. Alejémonos de él. Creemos a menudo que la gente que sufre más es pecadora. Hay gente, hermano, que no pasa a los altares en la iglesia porque sienten que pasar al altar solo los pecadores lo hacen. Gloria a Dios que todavía hay un altar. Gloria a Dios que me consideren un pecador, porque creo que el altar es lo único que nos va quedando como genuinos hijos de Dios. El reconocer nuestros errores. Hay mucha gente que no lo hace. No sienten esa necesidad, no sienten esa culpa. Porque está eso de que no es que yo soy santo, yo hago las cosas bien y yo no peco como ese. Bueno, nos estamos dando cuenta que Pablo fue traicionado por gente que él creía que no iba a ser traicionado. Y muchas veces la traición no vino de afuera. Mire, la traición a Pablo no vino de afuera. Vino de su núcleo cercano, de Demas. Uno dice, pero estamos hablando del apóstol Pablo. ¿Cómo a alguien se le descarría y se le va tras el mundo a Pablo? Por algo que se llama libre albedrío y que no lo entendemos, nunca. Libre albedrío. El hombre tiene la decisión de seguir a Cristo o no seguir a Cristo. El hombre tiene la decisión de afirmarse o no afirmarse. Cualquiera diría, maldición generacional tenía este hombre Demas porque a lo mejor su papá se había descarriado. Ridiculez de maldición generacional. Lo voy a decir siempre que pueda. Así que todos aquellos que predican maldición generacional, lean la Biblia. Algunos dirían, no, es que Demas, un bautista diría, no era
no estaba sellado, no estaba predestinado, no. La predestinación tampoco existe. Uno se afirma o no se afirma. Y Demas prefirió ir tras el mundo. No es que el mundo se la ganó, él decidió libremente irse tras el mundo y dejó al gran apóstol. Pero ¿cómo? Uno dice, ¿cómo deja al apóstol? Bueno, lo dejó. No va a ser el primero ni el último, son muchos los que abandonan, son muchos los que dejan, incluso pintando para bueno, ser un predicador de la palabra. Y Lucas, cuando él nuevamente escribe en Timoteo, dice, está hablando de Crescente se fue a Galacia, a Francia. Luego se fue de Tíquico, se fue a Yugoslavia. Y habla de la obra del Señor, que se fueron porque la gente, unos tenían que ir a abrir obras y otros tenían que desampararlo, y otros quedaron, y el único que quedó fue Lucas. Ahí es cuando él le dice a Timoteo, cuando vengas, trae a Juan Marcos, porque me es útil en la obra. Y ahora estamos viendo esto, se mezclan la historia. Ahora uno dice, se juntó la Biblia. Sí, pues eso pasa cuando uno lee la Biblia, uno va entendiendo la historia. Y dice, con Onésimo, amado y fiel hermano. ¿Qué dice uno con esto? Onésimo se convirtió al Señor. Onésimo se convirtió en un hombre de valor en la obra. Aquel fugitivo esclavo que había huido de su amo de su amo Filemón, ahora llegó a los pies de Pablo. Algunos dicen se conocían. Si Pablo había estado en la ciudad de Colosa, había visto a Filemón. De hecho, la obra estaba en Colosa a cargo de Filemón por orden de Pablo. Había un contacto. Y este hombre llega a la ciudad de Roma huyendo. El castigo para los fugitivos, los esclavos, era horrible. Ser un esclavo, hermano, usted podía huir, pero la pena era la muerte si usted lo descubrían. Por eso que todos iban a esconder a Roma, la gran ciudad, Babilonia, donde todos podían hacer lo que quisieran, podían sobrevivir, como se dice. Y estamos entonces en esta carta con Onésimo, amado y fiel hermano, Aristarco, mi compañero en la prisión, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Aquí se mezclan estas dos historias nuevamente. Pedro es el que forma a Juan Marcos. ¿Quién mejor que Pedro para enseñarle a Juan Marcos lo que era la redención? Un hombre que había traicionado, un hombre que había defraudado al Señor, pero que Dios le daba esta nueva oportunidad para predicar el nombre del Señor. Y ahora Juan Marcos se encuentra con Onésimo. Muchos comentaristas llegan a la conclusión. Juan Marcos le dijo a Onésimo, tú eres un fugitivo de tu amo. Yo fui un fugitivo de la obra. Yo deserté, yo decepcioné a Pablo y a Bernabé. Y después de 10 años de discipulado con Pedro, estoy aquí. 10 años, hermano. ¿Sabe? Uno dice 10 años. Y eso es lo que la obra del Señor hace, el bendito beneplácito y la divina providencia del Señor. Que después que hay gente que va a vivir siendo fugitivo, pero usted va a dejar de ser un fugitivo y andar buscando su identidad, porque hay algunos que todavía no encuentran su identidad en la iglesia. Todavía no saben qué quieren hacer dentro de una iglesia, llevan años y todavía no saben, no sé si tocar el bajo, no sé si ser predicador, no sé si hacer el aseo, no sé qué ser, no sé qué hacer, no sé si toco la mandolina, no sé si toco la batería, han pasado por todo lo instrumento, aún no encuentran una identidad, aún no saben quién son. Hay otros hermanos que están desesperados por predicar, pero usted le pregunta, ¿usted lee la Biblia? No tienen idea, no saben cuánto. Mire, cuando yo le pregunto, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Y demoran 10 segundos y se ponen rojo y digo, usted no sabe, no tiene idea de nada. Si usted no sabe cuántos libros tiene la Biblia, cuántos tiene el Antiguo, cuántos tiene el Nuevo, ¿qué va a salir a predicar a la calle si no sabe cuántos libros compone el libro que usted tiene que salir a predicar? No, es que yo busco un versículo y el Señor me revela la palabra. No, usted tiene que prepararse bien. ¿Cuál es su versículo? ¿Cuál va a ser su tema? ¿Por qué quiere predicar? ¿Qué quiere predicar? ¿Quiere salir al mundo a agarrar a palo a la gente? Bueno, muchos están verdes por hacerlo. Lo dije ayer, muchos son como mi hijo. Cuando hay sol, quieren puro entrarse, y cuando llueve quieren salir. Hoy todos quieren salir y no se puede. Y cuando se puede, le aseguro, van a durar una semana. Es que esos de valientes. Usted quiere salir, salga, hermano. Vaya, hágalo, no es malo. Pero gracias al Señor nosotros tenemos una radio que cubrimos toda la sexta región, lo dije ayer, lo digo hoy, y gracias al Señor vamos a llegar a más lugares que lo que muchos van a hacer en su vida predicando en la calle. Gloria a Dios por lo que tenemos. ¿Creo en la predicación en la calle? Por supuesto que sí. ¿Volveremos a la calle? Por supuesto que sí. Pero esto es lo que Dios nos ha dado, una radio. ¿A cuánto no les gustaría tener una radio? Y algunos hermanos hablan de picado, sangran por la herida. ¿Cómo les gustaría estar detrás de un locutorio predicando?
Y no pueden. ¿Es mejor el que sale a predicar que el que no? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hermano Elías Onésimo se convirtió al Señor en la cárcel. Creo que eso estoy hablando. O sea, algunos hermanos que si no empezó del principio. Pablo está en la cárcel. Y llega a Pablo, Onésimo. Y aquí es donde se convierte en un hombre de bien. Se convierte en un hombre servicial. Se convierte en un hombre que va a ser una ayuda para Pablo. Va a ser un hombre que va a ser de utilidad, de servicio. Va a ser un hombre que Dios va a comenzar un llamado con él en ese instante, que no iba a durar eso. Dios hace a veces que usted se vuelva un fugitivo, sí, Dios permite todo, y muchos van a ser unos fugitivos que van a vivir huyendo, sí, y van a tener que encontrarse con un hombre que los va a centrar, sí, pero llegará el momento que se llama el momento del honor, el momento del honor, en que Pablo pudo haberse dejado a Onésimo, porque Onésimo le era útil, hermano, no era un chiste, le era útil, le estaba sirviendo en la obra. Junto a Juan Marcos, mire, los dos desertores eran los únicos fieles que habían quedado. O sea, a veces, mire, ¿sabe? Y por eso yo lo digo siempre, un micrófono a mí no me da la seguridad de que yo soy el hombrón. No, para nada. Demas era un gran predicador y defraudó a Pablo y se fue tras el mundo. Y ya estos esclavos, estos fugitivos, un fugitivo de misión y un fugitivo de su amo, resultaron ser más fieles que aquel que predicaba, que era Demas. Que aquel que echaba fuera demonios, que tenía unción y que predicaba bien, pero se fue, se descarrió. Esto no es solo predicar, esto es vivencia, esto es durar, esto es constancia. Esto es decir, Dios mío, yo quiero cambiar. Yo quiero ser un hombre de bien, ya no quiero ser el mismo, no quiero tener que pasar 3 meses y volver a tener la misma duda existencial. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Estaré bien? ¿Estaré mal? ¿Por qué soy así? Hermanos que se viven cuestionando toda la vida, hermano. Confía en el Señor, pero eche para adelante, olvide, bote la mochila que tanto le pesa. No puede ser que esa mochila usted la cargue años, porque esa mochila no lo va a dejar avanzar. Las dudas van a seguir saliendo, usted va a seguir cuestionándose, va a seguir mal y nunca va a poder crecer, no porque Dios no tenga poder, sino porque usted no deja que Dios haga la obra. Onésimo, el amado fiel, dice la carta de la borré, acá está, la carta a Filemón, que es muy cortita. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. Dice que está en la prisión de Roma, junto con Onésimo. Dice: Filemón, nuestro amado colaborador, y a la amada Apia, y a Arquipo. Aquí está nombrando a la familia de Filemón, la esposa y el hijo, todos sirviendo al Señor, compañero de nuestra milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Dice: gracias a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Esta había una comunión de Pablo con Filemón muy grande, oyendo de tu amor y fe, quienes en el Señor y para con todos los santos, para que la comunión de tu fe sea eficaz, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, porque tenemos gozo, gran gozo y consuelo de tu amor, de que por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Mire, el ministerio que tenía Filemón era fuerte, era grande. La gente hablaba muy bien de Filemón. Era un hombre amoroso, hombre de fe. Eso, cuando habla de fe, habla en la fe cristiana, en la fe genuina. Dice: por lo cual, aunque tengo mucho denuedo en Cristo, para mandarte lo que conviene, prefiero suplicártelo más bien por amor, siendo tal como soy, Pablo ya anciano. Se cree que Pablo en este periodo tenía cerca de 63 años. Y ahora, un prisionero de Jesucristo, te suplico por mi hijo Onésimo. Ayer, leíamos algo y lo dije. Pedro tiene la misma reflexión acerca de Juan Marcos en su carta, en el capítulo 4, creo que era 5, al finalizar la primera epístola de Pedro. Él habla y manda saludos a Roma, a Babilonia, y manda un saludo, dice: te saluda Juan Marcos, mi hijo. Referirse así a un persona era: este aprendió de mí, este aprendió mucho de mí, este es mi hijo espiritual,
y se nombraba como un hijo, como una extensión de un hijo. No era que Onésimo fuera el hijo real, no, era el hijo espiritual. Y Pedro tiene las mismas buenas palabras. Mire, los dos fugitivos, los dos que arrancaron, los dos sin destino, se convirtieron en hijos espirituales de los dos más grandes predicadores del Nuevo Testamento. Juan Marco, el fugitivo de misión, se convirtió en el hijo espiritual nombrado por el mismo Pedro. Y Onésimo se convierte en el hijo espiritual, creo, del más grande apóstol del Nuevo Testamento llamado Pablo. Y uno dice, ¿cómo se logra eso? ¿Sabe? Sumisión, discipulado, perdón y restitución. Fueron los pasos que siguieron. Doblegaron su corazón, hicieron cosas malas, pero llega un momento en que yo tengo que chocar conmigo mismo y decir, Dios mío, están avanzando los años. Me imagino a Juan Marcos siempre cargando, hice pelear a Pablo con Bernabé. Dejé el viaje tirado a media. Dejar cosas a media, hermano, créame que es algo que después usted siempre va a pensar. Siempre va a quedar, ¿por qué no seguí? ¿Por qué no intenté? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no lo hice? Eso seguía a Juan Marcos toda la vida. Pero Pedro le enseñó lo que era la restitución. ¿Quién mejor que Pedro? Insisto en esto. 10 años al lado de Pedro para convertirse en alguien útil. Que luego Pablo dice, por favor, mándenme a Juan Marcos, que me es tan útil en la obra. El hombre cambió después de 10 años, no 2 años ni 2 meses. Una persona no se restaura en ese tiempo, imposible. Tiene que ser un trabajo en el Señor. Y ahora Onésimo, el esclavo fugitivo, el que anda haciendo tuta y carambola, llega al conocimiento de Dios y se convierte al Evangelio. En prisión, juntamente con Pablo, y se vuelve alguien tan útil para Pablo. Alguien que sirve, alguien que hace todo lo que tenía corazón de esclavo. Ahora en un esclavo fugitivo, ahora se convierte en un esclavo, todavía sigue siendo esclavo, pero además en un esclavo de Cristo. Al servicio de lo que el apóstol Pablo diga. El punto que Pablo dice, te suplico por mi hijo Onésimo. Dice, es la primera vez que se menciona el nombre de este hombre, aunque era la causa de la carta. Él era propiedad de Filemón y se había escapado de su amo a Roma a una distancia de 1600 kilómetros. Se fue muy lejos. Dice, era una ofensa muy seria. ¿Por qué Pablo está intercediendo por Onésimo? Porque Filemón era su amo. Y como su amo tenía derecho a matarlo, podía matarlo. Estaba en toda su ley. Pablo le dice, te suplico por mi hijo Onésimo, que se ha engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es útil a ti y a mí. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Filemón, este esclavo era rebelde, era loco, te robó, te hizo de todo, pero ahora me es útil a mí. Y sabes, te va a ser útil a ti. Pablo está reconociendo, este hombre cambió, doblegó su corazón, cambió, no es él mismo, el cual te vuelvo a enviar. Tú pues, recíbele como a mis entrañas. Yo quisiera detenerle conmigo para que en lugar de ti me sirviesen las prisiones del Evangelio. Dice, expresa el hecho de que él había sido muy útil a Pablo, aunque solo por un poco tiempo. La conversión a Cristo había cambiado totalmente a este hombre llamado Onésimo. Pero nada quise hacer sin tu consejo, para que tu beneficio no fuera como por obligación, sino voluntariamente. Porque acaso por esto se ha apartado de ti por algún tiempo. Mire, está hablando en el griego con una providencia divina. Aquí es donde yo hablo esto. Porque acaso por esto se ha apartado de ti por algún tiempo. Dice que una providencia divina en la separación de Onésimo, o más bien que el Espíritu Santo usó la ocasión para conducir al hombre a Cristo. De hecho, el Espíritu Santo muchas veces usa ocasiones similares. Era lo que yo hablaba, el convertimiento de Onésimo, la vida de Juan Marcos fue un plan divino. Nunca ninguno de estos dos pensó que, ni Pablo pensó que Juan Marcos ni Onésimo le iban a servir tan fiel y que iban a ser más fiel incluso que el mismo Demas y Alejandro el Candelero, que eran hombres de renombre. Si a veces el renombre no importa, hermano. Importa entregar mi vida a Cristo y servir al hombre que Dios pone. No ya como siervo, mire, para que lo recibiera siempre, ya no como siervo, sino más bien como a siervos, como a hermano amado, mayormente de mí, pero cuánto más de ti en la carne y en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí. Y si él en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo?
yo sé que este te robó. Si la robó, yo sé que este te sacó, pero si él te debe, yo te lo pago. Para que un hombre haga eso por alguien que no ha conocido muy bien es porque Onésimo realmente cambió. Y cambió bien. Y eso está el honor que muchos no tienen. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Lo restauró, lo levantó, estuvo con él, pero Pablo dijo: Onésimo, tienes que volverte a tu amo. Yo encantado te tengo, pero tengo que ser honorable y tengo que devolverte al que te formó. Ayúdalo a él. Él es tu amo. Él va a ser tu pastor, él va a ser quien te va a enseñar. Tienes que volver. Yo voy a interceder por ti, pero tienes que volver. ¿Sabe lo que le está diciendo? Ponte sumiso. Vuelva a empezar con él. Ponte sumiso. Tienes que enfrentarlo. Tienes que pedirle perdón como se debe. Tienes que agachar el moño y camina con él. Yo te voy a defender. Yo voy a escribir todo lo bueno que tú has hecho, pero vuélvete a tu amo. ¿Sabe cómo fue ese encuentro nuevamente entre Onésimo y Filemón? Algunos dicen fue el encuentro más emotivo. Ya no era el esclavo que huía. Ya no había rabia en Filemón cuando vio nuevamente a Onésimo. Vio un hombre lleno del Espíritu Santo. Vio a un hombre que era de servicio. Y lo abraza, lo perdona a Filemón. ¿Sabe lo que pasa con Onésimo? Uno dice, hasta ahí llega Onésimo. Escapó a sus 20. Y hasta ahí llegó la historia. En el año 110 se encuentra en escrito de un obispo de la iglesia cristiana, no me recuerdo el nombre de él, en que se menciona a la iglesia en Éfeso. Y se menciona a un pastor en la iglesia de Éfeso, como Onésimo. Muchos comentaristas llegan a la conclusión que Onésimo, 50 años más tarde de haber sido el fugitivo, el esclavo fugitivo, el que sirvió a los pies de Pablo, se termina convirtiendo en el obispo de la iglesia de Éfeso. No dice, pero un esclavo, sí, pasaron 50 años. Algunos dicen que no calza. Otro hombre, F.F. Brooks, que escribió también libros para el comentario de la Biblia del expositor, dice lo mismo. Todo llega a la conclusión de que este hombre Onésimo llegó a convertirse en un obispo de la iglesia lleno del poder del Espíritu Santo y que llevó a la iglesia a crecer, pero tuvo que pasar 50 años, no fue a la primera, no fue a los 2 años. ¿Sabe lo que eso se llama? Cuando Dios hace una obra en alguien y ese hombre se doblega a la voluntad del Señor. El Señor tiene planes para usted, tiene planes para mí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Doblegarnos, entregarnos, ser sumisos, aprender el discipulado. Vamos a tener que aprender el perdón y vamos a tener que saber lo que es la restitución. Todo esto no viene por lo que yo haga, por lo grande, esto viene por aprender a esperar en la voluntad del Señor. Me imagino, y con esto termino, a Onésimo en sus 70, 80 años cuando lo hicieron obispo. El honor de ser un obispo recordando, yo fui un fugitivo, yo escapé, fui un esclavo, me comporté mal, pero un día en Roma se me apareció Cristo. Hoy soy lo que soy por la gracia del Señor. Eso es lo que hace el Señor, la obra divina. Todo es para bien. Discipulado, perdón y restitución. Que Dios le bendiga, pero grandemente. Bendiciones.